La psicología del aprendizaje se consolidó a principios del siglo XX, buscando establecer una ciencia de la conducta que fuera rigurosamente experimental. En esta transición, que va del asociacionismo clásico a un enfoque más funcionalista y conductista, destacan dos figuras fundamentales, el estadounidense Edward L. Thorndike y el ruso Ivan Pavlov. Sus trabajos se enfocaron en comprender la conexión entre la experiencia y la conducta, y ambos propusieron mecanismos específicos que permiten al organismo adaptarse al ambiente. Antes de adentrarnos en Pavlov, es crucial entender el marco de sus estudios. Los trabajos de Pavlov, junto a su influyente antecedente Sechenov, se enmarcan en la psicofisiología rusa. Esta escuela tenía un objetivo claro: reemplazar la tradicional concepción dualista de mente y cuerpo por una visión monista y materialista. Buscaban explicar absolutamente todos los fenómenos psicológicos, incluso aquellos considerados superiores, como simples manifestaciones de la actividad del sistema nervioso central, más concretamente, como reflejos. La meta era construir una psicología objetiva y experimental basada por completo en la fisiología. De hecho, Sechenov, considerado el padre de esta corriente, postuló en su obra Los reflejos del cerebro que toda la actividad mental, incluidos los actos que parecen voluntarios y los fenómenos psíquicos, podían explicarse como una actividad refleja del cerebro con una base puramente materialista. Edward L. Thorndike, un psicólogo funcionalista de Estados Unidos, es una figura bisagra que marca la transición hacia la psicología conductual. Su trabajo se centró en la medición objetiva del aprendizaje y en el desarrollo de una teoría de la conexión entre el estímulo y la respuesta R. Thorndike conceptualizó el aprendizaje como un proceso de ensayo y error, o lo que él llamó selección y conexión. El proceso se desarrolla así: el organismo se enfrenta a una situación problemática, emite una variedad de respuestas múltiples el ensayo hasta que, eventualmente, una respuesta produce la solución, la conexión. Tras esto, el organismo elimina progresivamente las respuestas inútiles y conecta la situación con la respuesta exitosa. Es un proceso ciego y mecánico, donde la selección final se produce únicamente por las consecuencias de la respuesta. Su teoría, conocida como conexionismo, se basa en tres pilares: asociacionismo psicofísico. El aprendizaje es la formación de conexiones EDR entre una situación estímulo y el impulso a actuar respuesta. Aprendizaje mecánico. El proceso ocurre sin la participación de la conciencia o el razonamiento. Aquí no hay ideas, solo impulsos y consecuencias. Proceso ciego. La selección de la respuesta correcta es gradual y se rige por sus famosas leyes, no por una comprensión súbita o insight. Estas leyes son la ley del efecto y la ley del ejercicio o repetición. La ley del efecto establece que la conexión entre una situación y una respuesta se fortalece si la respuesta va seguida de satisfacción o recompensa, y se debilita si va seguida de malestar o castigo. Se relaciona directamente con las consecuencias positivas o negativas de la conducta. La ley del ejercicio, por su parte, postula que el fortalecimiento de la conexión ER es proporcional al número de veces que la respuesta es ejecutada en esa situación, relacionándose con la frecuencia. El aspecto más importante de la ley del efecto es la motivación. El placer o la satisfacción es el verdadero elemento que fortalece las conexiones. Además, las conexiones aprendidas pueden transferirse a situaciones nuevas que sean similares. No obstante, Thorndike modificó sus leyes tras investigaciones posteriores. Revisó la ley del ejercicio, concluyendo que la mera repetición es insuficiente para el fortalecimiento sin la acción del efecto, y, crucialmente, revisó la ley del efecto, determinó que el castigo no es simétrico a la recompensa. Mientras la recompensa fortalece la conexión, el castigo solo logra suprimir o inhibir temporalmente la respuesta, pero no la debilita de forma permanente. Ivan Pavlov, fisiólogo ruso y ganador del Premio Nobel en 1904 por su investigación sobre la fisiología de la digestión, desarrolló la teoría del condicionamiento clásico, también conocido como reflejo condicionado. Su interés en los fenómenos psíquicos surgió de una observación fortuita: las secreciones psíquicas de sus perros, es decir, la salivación ante estímulos distintos a la comida. Esto lo llevó a estudiar la actividad nerviosa superior. Adoptó el concepto de reflejo como la unidad fundamental y distinguió dos tipos. Reflejo absoluto incondicionado RI es una respuesta automática, innata y hereditaria ante un estímulo incondicionado e biológicamente relevante. Siempre sigue al estímulo y tiene valor biológico. Reflejo condicionado RC es una respuesta adquirida o aprendida. Se forma al vincular un estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado S con LI. LC llega a controlarla. Respuesta originalmente dependiente de LI, el condicionamiento clásico es el proceso de formación del reflejo condicionado. En el esquema clásico, un estímulo condicionado S
inicialmente neutro como una campana, se presenta consistentemente justo antes de un estímulo incondicionado EI como la comida. El EI provoca la respuesta incondicionada RI, como la salivación. Después de varias repeticiones, el EC por sí solo provoca la respuesta condicionada RC. La formación del RC es el resultado de una asociación tempororespacial en la corteza cerebral, donde se vinculan el foco de excitación del EC con el foco de excitación más fuerte del EI. Un fenómeno interesante es el condicionamiento de orden superior, donde un EC ya establecido puede actuar como un EI para condicionar un segundo EC. Aspectos clave del condicionamiento, adquisición, es el establecimiento del RC mediante la repetición del emparejamiento EI. Extinción ocurre cuando el EC se presenta repetidamente sin el EI. La RC se debilita y desaparece, pero esto no es olvido, sino inhibición del reflejo. Por ello puede darse la recuperación espontánea, donde el RC reaparece temporalmente tras un periodo de descanso. Generalización, una vez adquirido el RC. El organismo responde también a estímulos similares al EC. Discriminación es el proceso por el cual el organismo aprende a distinguir entre el EC original seguido por el EI y estímulos parecidos, no seguidos por el EI, respondiendo solo al estímulo relevante. Refuerzo o reforzamiento es la presentación del EI para que el RC se mantenga o adquiera. El EC debe ser reforzado por el EI. Inhibición externa y desinhibición. Un estímulo externo inesperado puede interrumpir el RC inhibición externa, mientras que ese mismo tipo de estímulo ajeno puede hacer reaparecer un RC que estaba en proceso de extinción-desinhibición. Pavlov utilizó los procesos de excitación e inhibición de la corteza para explicar otros fenómenos complejos. Neurosis experimental se produce cuando el organismo se enfrenta a una tarea de discriminación imposible o extremadamente difícil. Esta situación de conflicto córtico, excitación versus inhibición, provoca un colapso en la conducta y produce síntomas que Pavlov llamó neurosis experimental, con perturbaciones en el temperamento y la conducta. Hipnosis se explica como un sueño parcial. En la hipnosis hay una irradiación de la inhibición en gran parte de la corteza, similar al sueño, pero se mantiene activo un foco de excitación asociado a la orden del hipnotizador. La inhibición impide la conciencia de la orden, pero el foco activo la deja lista para ser ejecutada al recibir el estímulo clave. Atención, se relaciona con el reflejo de orientación, una respuesta que se activa ante un estímulo que se caracteriza únicamente por su novedad. La atención prepara al organismo para captar mejor una estimulación. Esta respuesta desaparece. Habituación cuando el estímulo se repite y deja de ser nuevo. Pavlov también propuso dos sistemas de señales en los humanos. El primer sistema de señales se refiere a los reflejos condicionados creados por la estimulación directa del ambiente, y es compartido con los animales. El segundo sistema de señales es exclusivo de los humanos y consiste en las palabras, símbolos y el lenguaje. El lenguaje actúa como un estímulo condicionado de los estímulos condicionados. Además, Pavlov creó una clasificación de los tipos de sistema nervioso que vinculó con los temperamentos hipocráticos basándose en la fuerza, el equilibrio y la movilidad de los procesos de excitación e inhibición. Definió el sanguíneo fuerte, equilibrado y móvil, el flemático fuerte, equilibrado y móvil y lento, el colérico fuerte e inestable y el melancólico débil y inhibido. La teoría de Pavlov fue esencial para la psicología objetiva, pues introdujo la experimentación y un mecanismo sólido, el reflejo condicionado, para explicar la adquisición de nuevas conductas. Su influencia fue decisiva en el desarrollo del conductismo de John B. Watson. Para finalizar, es importante mencionar la visión moderna del condicionamiento. Robert Rescorla modernizó la interpretación del condicionamiento clásico, alejándola de la simple contigüidad temporal, asociación EDR por proximidad. Para Rescorla, el animal no aprende simple cercanía, sino la relación de contingencia o predictibilidad. El condicionamiento ocurre solo si el estímulo condicionado se proporciona información útil y confiable para predecir la aparición del estímulo incondicionado EI. La función del condicionamiento es, por tanto, que el organismo pueda anticipar eventos importantes del ambiente. Thorndike y Pavlov establecieron las bases experimentales de la psicología del aprendizaje. Thorndike explicó el aprendizaje de respuestas instrumentales, ley del efecto, mientras que Pavlov explicó el aprendizaje de respuestas reflejas y la asociación de estímulos condicionamiento clásico. Ambos contribuyeron, cada uno a su manera, al desarrollo del conductismo y a la visión del aprendizaje como un proceso de adaptación del organismo al medio ambiente.